Vamos a compartir juntos lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Así que quiero invitarte a que puedas buscar en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16 y podamos leer esta porción bíblica juntos, que dice: Después el ángel del Señor vino y se presentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le respondió: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los amalecitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Hasta aquí es el pasaje de la palabra de Dios, y es un pasaje tremendo que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas a través de Gedeón. En ese tiempo, los madianitas estaban atacando al pueblo de Israel, estaban en gran opresión, les saqueaban toda la comida. Era tremendo. Los madianitas eran hijos de Abraham y Cetura y eran un pueblo nómade que vivía al este del río Jordán y del Mar Muerto, pero acampaban en las tierras del pueblo de Israel, y cuando ellos levantaban la cosecha se la saqueaban y los empobrecían y los dejaban prácticamente sin nada para comer. El pueblo de Dios estaba atravesando este trato a causa de que siempre se olvidaban de Dios, se alejaban, enfriaban su corazón, dejaban de adorarlo y comenzaban a distraerse con dioses ajenos y de otros pueblos. Entonces Dios comenzó a tratar y durante 7 años estuvieron oprimidos. Un enemigo externo ahora los puso a todos en igualdad de condiciones. Tuvieron que esconderse y se llenaron de temor. También comenzaron a perder el ánimo, se desanimaron. Comenzaron a estar en las cuevas y a pasar hambre. Hasta que clamaron al Señor. Cuando ellos comenzaron a clamar al Señor, Dios comenzó a obrar. Cuando volvieron su corazón, cuando se dieron cuenta que tenían que mirar a Dios, Dios comenzó a obrar en sus vidas. Entonces el Señor les mandó un profeta que les recuerde sus promesas, las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y luego se apareció y se reveló a Gedeón. Gedeón era un muchacho común y corriente, un muchacho del pueblo. Él mismo dice de sí: yo soy de una tribu pequeña y soy el menor, el de menos importancia de mi familia. Pero a ese muchacho común y corriente se apareció Dios, porque Gedeón en ese momento estaba haciendo algo diferente. Y Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres que se animen a hacer algo diferente para transformar la realidad, para transformar su vida, para llevar los planes de Dios adelante. Gedeón en ese momento estaba sacudiendo el trigo en el lagar. En general y en realidad, el trigo se sacudía en lugares espaciosos y al aire libre. Pero Gedeón había pensado que era mejor sacudirlo en un lagar, un hoyo que estaba escondido a la vista de todos, pero que nadie sospecharía que la cosecha estuviese guardada allí. Y entonces, cuando él estaba haciendo esto, allí se le apareció y se le presentó Dios con un propósito para su vida. Porque Gedeón tenía diferentes cualidades. Gedeón era creativo, era un hombre trabajador, era emprendedor, estaba luchando para que su familia tenga algo para comer y esconder la cosecha de lo que había ganado.
Pero había algo más en el interior de Gedeón que ni siquiera él sabía que él tenía. Ya cuando Dios se le presentó, le dijo: guerrero valiente. Nunca había sido un guerrero Gedeón, no había estado al frente de un ejército y tampoco él se consideraba alguien valiente, sino el de menor importancia de su familia. Sin embargo, Dios despertó lo que estaba en su interior, escondido, lo que verdaderamente era su esencia. Es que el poder del Espíritu Santo despierta en nuestro interior aún lo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que podemos llegar a ser. Hay algo nuevo que Dios hace, recrea, trae fuerzas nuevas, nos dota de capacidades, de dones, de talentos, de operaciones, para que si verdaderamente le creemos a Dios cuando Él aparece en nuestras vidas, Él pueda llevarnos a sus propósitos. Entonces Dios buscó a Gedeón, lo llamó, lo ministró, lo preparó. Lo mismo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Se nos aparece, nos llama, nos busca el Señor. Él nos buscó primero y quiere prepararnos para un propósito especial. Entonces Dios lo preparó, lo entrenó, lo ministró y Gedeón llegó a ser el líder de un ejército. Él pensaba que tenía que llevar un ejército numeroso, porque saben que los madianitas dicen que cuando acampaban para saquear al pueblo de Israel eran como un millar, parecían incontables. Incluso a este pueblo se lo asemeja como cuando pasa la plaga de langosta, que es como muy numerosa, un escuadrón muy numeroso y que arrasa con todo y que deja solamente restos inservibles. Así es el enemigo y es lo que quiere hacer con las vidas, pero Dios estaba preparando a un hombre que se levante, que le crea, que se meta en sus propósitos y que entonces pueda vencer a ese ejército. Y fue así. Dios usó a Gedeón con tan solo 300 hombres para derrotar a un enemigo multitudinario, porque Dios estaba pensando y estaba poniendo a una persona común en un asunto asombroso. Y ese es el título de este mensaje: una persona común, personas comunes en un asunto asombroso. Y así somos nosotros, somos los hijos de Dios, somos personas comunes. Pero escucha lo que el Señor quiere decirnos hoy. Así como en aquel tiempo un enemigo que externo estaba atacando y oprimiendo al pueblo, en este tiempo, en medio de una pandemia que rodeó y atravesó todo el globo terráqueo, en este tiempo, ¿no es cierto?, fuimos todos puestos en pie de igualdad, todos puestos en jaque de la misma manera, tanto ricos como pobres, tantos políticos como gente del pueblo, tanto, ¿no es cierto?, los famosos como los anónimos, tanto, ¿no es cierto?, los que creemos en Dios como aquellos que no creen, todos en pie de igualdad. Pero en este tiempo la pregunta es: ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿En qué lugar estamos parados vos y yo en este tiempo? ¿Y cuál es la misión encomendada? Como a Gedeón hoy se está apareciendo a cada una de nuestras vidas y de los que estamos escuchando esta palabra, para decirnos y hacernos un llamado, porque Él está buscando gente común para involucrarla en asuntos asombrosos. Decime si esto no es extraordinario. El Señor busca gente común y corriente, como era un muchacho, como Gedeón, como sos vos, como soy yo, como somos cualquiera de nosotros que formamos parte de su pueblo, para prepararnos, para ministrarnos y para involucrarnos en asuntos asombrosos. Gente diferente que, como Gedeón, quiere levantarse para transformar, para no seguir viviendo igual, para no someterse al poder del enemigo, para no conformarse a las leyes de este mundo y a lo que hoy nos dicta la sociedad, que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, y el Señor está buscando y llamando a aquellos que le creen y que se animan, y escuchá bien esto, aquellos que se animan
a acudir al llamado de Dios y a meterse por la puerta de la oportunidad divina para hacer cosas diferentes y extraordinarias en la mano de Dios. Eso somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, su pueblo, los gedeones de este tiempo, que como la levadura hacen leudar la masa para transformar ambientes, para transformar familias completas, para transformar ambientes laborales, para cambiar entornos. Esto es a lo que nos llama el Señor en este tiempo, de que ahí donde nosotros nos paremos, sea cuando vamos a trabajar o cuando estemos en medio de nuestras familias, seamos capaces de dar un testimonio que transforme el ambiente del lugar donde estamos, porque se puede ver el poder de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros y que el Espíritu Santo está en nuestro interior, y eso es lo que marca la diferencia. No porque seamos personas extraordinarias, Él está buscando personas comunes, pero que le crean y que acudan al llamado. Mira, para que podamos ver esto atraviesa toda la palabra de Dios, porque Dios nunca buscó en sí a aquellos que estaban en la lista de favoritos de este mundo. Dios usó un Abraham que le creyó y que lo llamó porque se dijo, va a salir sin un mapa tan solo porque me cree y yo voy a ser quien lo guíe. Dios usó un Moisés que, si bien tuvo errores porque mató a un egipcio, pero lo hizo para levantarse, para defender una injusticia social. Y a causa de levantarse contra eso, soportó 40 años de desierto y luego del trato de Dios volvió para decirle al faraón, deja salir a mi pueblo. Dios, incluso Moisés, ustedes saben que no tenía facilidades para hablar. Dice que él mismo le decía, Señor, a mí me mandás que yo no sé hablar, no puedo hablar. Y el Señor lo mandó con una vara de pastor, con la rama de un árbol, a hacer señales extraordinarias delante de Faraón. Personas comunes, pero que Dios la mete dentro de sus planes y de sus proyectos. Dios también buscó un David que ni siquiera estaba en la lista de su familia, porque su propia familia lo tenía allá afuera en el campo mientras ellos cenaban adentro en la casa. Mientras acontecía el evento especial de que venían a ungir al rey que estaba dentro de la familia, David estaba allá en el campo, olvidado por sus hermanos y por su padre. Pero Dios no se olvidó de él, y David le creyó a Dios y se enfrentó al gigante, lo derrotó y llegó a ser el rey de Israel. Tremendo lo que Dios hace de una persona común y corriente que tal vez no tenga muchas cosas en su mano, pero que Dios levanta porque es capaz de decirle, Señor, yo hoy me decido a seguirte y a servirte. Y aunque no tengo nada, sé que tu poder es ilimitado y se va a perfeccionar en mi vida. Dios buscó una Esther y un Mardoqueo que salieron del pueblo y fueron al palacio y transformaron toda una nación y cambiaron las leyes de esa nación para que muchos puedan buscar y adorar a Dios. Jesús mismo no buscó a aquellos que eran el top 10 de la sociedad, en la economía, en las leyes o en la sabiduría de la palabra, sino que se rodeó de pescadores, de recaudadores de impuestos y de mujeres del pueblo para traer salvación a toda la humanidad. Gente común, pero con propósitos extraordinarios. Me acuerdo aún de Dorcas, que cosía túnicas para sus vecinas y luego se enfermó y murió y fue resucitada, y a causa de ese testimonio toda una ciudad conoció al Señor. Y entonces Dios la usó con una aguja y con un hilo. Decime si no es extraordinario nuestro Dios, que puede hacer con cosas tan sencillas y del cotidiano algo sorprendente. Dios busca gente común que le cree. Dios busca gente que quiera entregarle su vida, para poner lo poco que tiene, aunque sea poquito, pero que en las manos de Dios sea giganta, para soñar
los sueños de Dios y para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Ahora, tal vez vos podés decirme, pero yo nunca hice nada extraordinario en mi vida. Y yo quiero decirte esto, y ahora te vas a dar cuenta lo maravilloso y lo grande del poder de nuestro Dios en nuestra vida. Cuando nosotros oramos por un enfermo, cuando vos orás por un enfermo y seguramente más de una vez lo has hecho y ese enfermo se sana, eso es algo asombroso. Cuando le hablas de Cristo a una persona y esta persona cree y se convierte al Señor y es rescatada de una adicción, es levantada de un lecho de enfermedad, de una cama de depresión, eso es algo extraordinario. Cuando cambias tu forma de pensar y de vivir porque le permitiste al Señor Jesús entrar en tu vida y que cambie tu mente para que cambie tu manera de vivir, eso es algo maravilloso. Cuando decidís estudiar y querés tener una profesión y que desde esa profesión o desde ese oficio aportar para que las cosas de este mundo cambien, eso es algo poderoso. Y cuando vos decidís que vas a consagrar tu vida a Dios para servirlo, para buscarlo, y que vas a servir con tu familia a Dios, eso es algo sobrenatural, algo que se va a desatar sobre tu vida, que va a ser poderoso y para la transformación de muchas almas y para salvación de muchos. Decime si no hemos sido llamados a hacer cosas sorprendentes, extraordinarias, maravillosas en el nombre de nuestro Dios. Él quiere hacerlo en nuestras vidas y no lo quiere hacer con otras personas, es con vos, es conmigo. Por eso el profeta Joel dice, y esta palabra el Señor me había venido ministrando y justamente el pastor Hugo Márquez la cita en el programa de Miradas, que de paso te digo, no te lo pierdas porque es una palabra poderosa y tremenda que abrirá tu mente. Así que ahí lo puedes ver por YouTube. Y está también citada esta palabra del profeta Joel 3:10, que otro día voy a compartir un mensaje con este pasaje. Pero Joel 3:10 dice, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espada, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Dios estaba llamando a hombres comunes y corrientes, a hombres de granja, a campesinos, y le estaba diciendo que con las herramientas del arado, con las que se levantaban la cosecha, hagan herramientas de guerra. Y esto no tiene que ver con levantarme a pelear y a discutir con todo el mundo acerca de los valores del reino, sino que tiene que ver con hacer de nuestros elementos de la vida cotidiana y con lo que tenemos en nuestra mano a través del poder de Dios, hacer herramientas de guerra espiritual para impedir que las tinieblas sigan avanzando, para tomar a los niños, a los jóvenes, a esa generación que está pujante y que el enemigo se quiere robar, que nos quiere distraer, nosotros tenemos que levantarnos para que el enemigo no despoje como le hacía Madián, como le hacía Amalek al pueblo de Israel, para ponerlo en retirada y no permitir que el enemigo con su ejército avance sobre nuestras posesiones, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa y familia, sobre nuestro trabajo y sobre todas las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, aún sobre nuestra sociedad que hoy está convaleciendo y está pidiendo a gritos que los hijos de Dios nos levantemos para hacer sal y para llevar luz hasta en el último rincón de la tierra, para que invadamos con el poder de Dios, con las verdades y los principios espirituales del reino de Dios, todos los lugares, todos, las bibliotecas, los negocios, nuestros trabajos, todo allí nosotros podamos manifestar el reino de Dios y su justicia, siendo sal y luz, aquello a lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado. Así que si esta palabra tocó tu corazón, mira, este es un tiempo de despertar y de levantarnos en el poder de Dios. Es tiempo de reaccionar. No podemos quedarnos dormidos.
No podemos estar tibios espiritualmente, ni en el medio, ni ser grises. Es un tiempo de valientes, de aquellos que quieren realmente arrebatar el propósito de Dios, hacer cosas maravillosas, extraordinarias, asombrosas en el nombre de Jesús. Y otros dirían, pero ¿cuáles son? Las que te nombré. Hablarle a alguien de Cristo, predicarle a una persona, levantarlo de un lecho de enfermedad, de depresión, que una familia sea transformada. Cuando vos y yo le hablamos a alguien de Cristo, esa persona lo recibe. Y a partir de ese momento, la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, que esa persona va a ser visitada por Dios por miles de generaciones, desde él en adelante. Así que vos y yo, cuando le predicamos la palabra de Dios a una persona, estamos siendo protagonistas de que la historia de vida de esa persona sea completamente transformada y de él hacia todas sus generaciones venideras. Esto es poderoso. Este es un tiempo en el que nuestras herramientas cotidianas se transformen en armas de guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. No tiene que ver con pelear, con discutir, tiene que ver con levantarme en el espíritu para ganar. Es un tiempo de entrenarnos para que aún los más débiles sean transformados en el poder de Dios, en guerreros de Dios, porque la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Impartile a tu espíritu esta palabra, porque no tiene que ver con una motivación o con autoayuda, tiene que ver con la verdad y lo que dice la palabra de Dios. Dice, diga el débil, fuerte soy. Nos levantamos en este tiempo en el espíritu, en el poder de Dios para acudir al llamado, para meternos por la puerta de la oportunidad divina, para creerle a Dios y permitirle que con lo poco o con tal vez las pocas aptitudes que muchas veces creemos que tenemos, Dios haga con su poder a través nuestro cosas asombrosas. Así que quiero invitarte a que juntos podamos orar, que vos puedas permitirle al Espíritu Santo que ponga en tu interior el anhelo, el deseo ferviente de acudir al llamado de Dios, de tomar las herramientas cotidianas y forjarlas en herramientas de guerra. Que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados en el poder de Dios, que nos levantemos, que el Señor desate nuestra lengua. Mira, Moisés decía, no puedo hablar, no sé, no me sale, soy tartamudo, no podía, creía que no podía, pero Dios lo envió, hizo cosas extraordinarias. Así que aún con las limitaciones que tenemos, Dios hace cosas maravillosas. Y ahí es donde Él se luce, donde el Señor se deja ver, donde se despliega su inmenso poder y su amor. Diga al débil, fuerte soy, porque lo somos en el Señor Jesucristo. Así que oremos juntos en esta mañana. Oremos ahí para que el poder del Espíritu Santo visite tu vida, visite tu mente, transforme tu manera de pensar con su poder. Sean rotas cadenas espirituales que nos amarran a seguir anclados al mismo lugar, a las mismas rutinas cotidianas. Queremos levantarnos y prepararnos para todo lo que vendrá hacia futuro en el poder de Dios y poder entonces cumplir sus propósitos y formar parte de ese ejército de guerreros que vence al enemigo. Oremos juntos entonces. Señor, te alabo, te bendigo. Te glorifico, Señor, te exalto, Espíritu Santo, te engrandecemos en esta mañana, te engrandecemos, Señor, te levantamos en alto porque tú eres el poderoso, el valiente, eres lo especial en nuestra vida, lo que nos hace diferentes.
el que nos cambia la manera de pensar, la manera de vivir, el que nos transforma según su gracia y su palabra. Señor, a ti clamamos y ahora, Espíritu Santo, te ruego que estés visitando a todo aquel hombre, a toda aquella mujer que toma esta palabra y que quiere decir en esta mañana: yo quiero entrar por la puerta de la oportunidad divina para hacer cosas nuevas, para que mi vida cambie. Quiero dejar de hacer siempre lo mismo, estar en el mismo lugar, para comenzar a levantarme y avanzar. Ahora, Padre, te ruego, Señor, que mis hermanos sean envainados y llenos del poder de tu Espíritu para poder seguir adelante, para estar muñidos de tus armas, para estar, Señor, fortalecidos en el Espíritu, Padre. Y todo, Señor, sea para la gloria, para la exaltación de tu nombre santo, para que tu palabra corra, para que perfumemos los ambientes espirituales con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén.